Saludos mi gente, bienvenidos a esta nueva edición de Historia del Puro. Hoy con nuestra segunda parte, recordando a Víctor Quiñones. Gracias por estar con nosotros nuevamente y gracias por el auspicio que le dieron al primer episodio. Gracias de corazón por eso. A todos los colaboradores nuevamente muchas gracias. En el día de hoy vamos a estar cubriendo el periodo de Víctor Quiñones, ya entrando lo que era la empresa Win, IWA Japón. Y también vamos a estar hablando brevemente sobre su paso por la WWF y luego lo que fue el proyecto de la IWA Puerto Rico. En el día de hoy vamos a tener como colaboradores, vamos a tener a uno de los duros de la página desde los territorios. Y estamos hablando de Luis Gómez. También vamos a tener con nosotros al amigo de Inglaterra, Alan Blastock, de la página de Twitter, Alan Chipshot. Vamos a tener también al amigo de Canadá, Robert O'Connor, de la infame cuenta de Twitter, por decirlo de esa manera, Ghost of Quiñones. Y también vamos a tener con nosotros a nuestro gran amigo Luis Cuevas, el Cayman, del podcast de los territorios. También vamos a tener al promotor de Pride of Wrestling en la Florida, el gran Robbie Joe Medina, el host del podcast simplemente Robbie Joe. Y también va a estar con nosotros nuestro gran amigo Javier Rodríguez, que hizo un excelente video del Museo de Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña. Una tremenda intervención de parte de Javier. Y a todos nuevamente gracias por el auspicio y gracias por el apoyo siempre. Así que vamos a estar cubriendo básicamente pues esos periodos de Víctor. Vamos a estar presentando pietaje de la empresa Win, de IWA Japan, de un piloto que se grabó en Puerto Rico de lo que eventualmente se convirtió en la IWA. En ese tiempo fue para cuando pues Víctor se había ido de Win y pues se formó la IWA Japón. Pues hicieron un piloto en Puerto Rico, que se iba pues básicamente a transmitir en otros países. Y ustedes van a ver parte de ese, ¿verdad? De lo que fue ese episodio piloto que salió en YouTube hace unos años atrás. Así que quiero también darle las gracias a los colaboradores, a estas páginas. Pues aunque mucho de este material yo lo tengo, pero pues realmente mi catálogo no está organizado. Y pues básicamente para ahorrarme el tiempo, pues quiero agradecerle a estas páginas de YouTube por el contenido. Gracias primero a Francisco Aorio. También gracias a las páginas Chris the Keeper, FNW Dojo, a WWC Classics, a Havoc WWC. Muchas gracias también a Bau FNW, que nos suministró nuestro amigo, olvidé mencionarlo ahora, Brett, el hombre, el genio detrás de la página de Bau FNW, la enciclopedia de esa empresa, por decirlo de esa manera, que nos envió una entrevista que se hizo con Víctor en el año 1994, donde pues esa entrevista la tradujo del japonés al inglés y yo la traduje del inglés al español. Así que gracias a Brett por esa colaboración. Así que mi gente, sin más preámbulos, vamos a entrar a esta segunda parte de recordando a Víctor Quiñones, esperando que sea de su agrado. Así que nos vemos muy en breve con ustedes. Mi gran pana, aquí estoy compartiendo contigo los momentos para tu podcast de Víctor Quiñones. Primero que todo, un saludo a la fanática de lucha libre. Estamos aquí, un poquito retirados, pero es por trabajo. Pero ya prontamente con que mantener algo pendiente en estos días. Así que pendiente de la página de los territorios, que próximamente tenemos algo ahí chévere para ustedes. Como siempre, Cayman y yo lo hacemos. Ahora bien, Víctor Quiñones. Víctor Quiñones yo lo vi en Capitol, allá por los 80. Él fue referí. Yo lo veía por los pasillos de la cancha de Cagua. Iba a la mesa de anunciadores. Name it. Fue árbitro también. Ahí yo a Víctor lo conocía simplemente por televisión, por lo que veía, ¿verdad? No es finalmente hasta el año 99-2000 que IWA pues está aquí. En el momento del pasado, IWA iba a debutar mucho tiempo atrás, pero no pasó. Pasó en el 99. Realmente yo lo conocí gracias a que en aquel momento pues voy a la cartelera y entonces pues entro al famoso grupo de los estarianos. Aquel famoso grupo que dio mucho que hablar en aquel momento en la historia boricua, los originales y los mejores.
Pues yo conocí a Vitín en parte por eso. Vitín es una persona, o era una persona bien alegre, jovial, le gustaba el vacilón, eso no cabe duda. Nos ayudó muchísimo en cuanto a algunas cosas con el grupo que él pregó al 100%, y eso siempre se va a agradecer a él, ¿verdad? Realmente demasiado llevadero. Quien no lo haya conocido ya sabe, yo conocí en persona, realmente pues un gran pana, era un gran pana, hablamos mucho con él de la experiencia de Japón, de aquí, sin contar que gracias en parte a él aquí vino Taker, vino Jericho, vino Benoit, Mark Henry, Billy Gunn, Rock Dog, X-Pac, Kane, The Hardy Boys, Viscera, Kurt Angle, y entre otros. Y la firma más anunciada fue Rey González. Para aquel tiempo de 2003 que Rey tuvo ese allá con Capitol y se vino para Iduluá. Ese fue un palo importante. Pero gracias a él, pues todo lo que mencioné, pues hicieron un impacto aquí. Y realmente pues eso es una experiencia una vez en la vida. Yo lo viví. Me encantaría volverlo a revivir, pero ya está en el pasado. Vitín tuvo estaba adelantado a los tiempos. Iduluá fue algo que era necesario en aquel momento por talentos nuevos. Ricky Bandera, Shane the Glamour Boy, Apollo, name it, que eran talentos jóvenes, más con Víctor y Chiqui, pues hicieron un complemento brutal, aparte de Miguelito y Castillo. El comienzo de Iduluá fueron difíciles para ellos. Yo hablaba mucho con algunos de ellos y realmente pues esos principios de Iduluá estuvo fuerte, hubieron muchas pérdidas de dinero, pero como una vez le dije a un luchador que se llama Shane Glamour Boy, le dije, take it easy, brother, dale tiempo al tiempo y se va a dar. Y así fue. Pero realmente a donde Vitín ahora dejó un legado bien marcado de la lucha libre. Digan lo que digan, Vitín dejó un legado increíblemente fuerte. Como dije anteriormente, estaba adelantado a la época. Y había una compañía Iduluá, y en parte para el talento joven que estaba subiendo. Tommy Diablo, wow, muchos más que empezaron con Iduluá. Pero nada, lamentablemente pues el 2006 nos dejó a los 46 años, y yo me entero por un pana mío luchador, Joey Styles, que me llama y me lo dice, y yo realmente no lo podía creer porque murió joven. Pero así es el destino. Gracias a él tenemos a Iduluá ahora mismo, y en parte por Sabio y Miguelito, que lo han llevado 25 años después y están todavía al pie de lucha, y en parte gracias a Víctor Quiñones. Así, Vitín, que descanse en paz. Ya son básicamente más de par de años que ya nos dejaste, así que siempre estarás en nuestras memorias, y cada vez que ven a Iduluá, vean a Vitín Quiñones. Así que, Juan, te agradezco la oportunidad. Juan, no, perdóname. Jesús Sara, perdóname por la oportunidad que me das en este momento de hacer un videíto de Vitín. De Vitín se puede decir muchas cosas. Estuvo con compañías en Japón, name it. Realmente, pues, en estos días estaba viendo un video de que Tajiri le agradece mucho a Vitín lo que hizo por él, name it. Así que te agradezco la oportunidad, y para los fans de los territorios, como les dije, pues ya próximamente haremos un podcast chévere, como siempre les ha gustado a ustedes. Así que Hello,
My name's Alan Cheapshot, and I've been asked to come on this podcast to talk about Victor Quinones, so here I am. So, a big fan of pro wrestling, as some of you may know who follow me online. Those who don't, hello, pleased to meet you. So, I want to talk about Victor Quinones. So, the first thing I'd like to say about him is, what a character. What a sleazy, some might say. He came across as that to me anyway, character. Always had a cigar in his mouth, always had dark glasses on, and always was wearing a suit. But that isn't why I'm here to talk about him. I'm here to talk about kind of what I liked about him. And me, I'm a big fan of weird Japanese wrestling, or was in the 90s, and Victor played a huge part in that. My initial fandom, like most people in the UK, where I'm from, is you find wrestling either locally through local wrestling, or you watch WWF at the time, and maybe a bit of WCW, and then from there you kind of open your horizons. One promotion that really stood out to me was Wing. Wrestling International New Generation. I know Victor had a hand in forming that. But before I get too ahead of myself, a bit of background on Victor. No, he wasn't Gorilla Monsoon's son. Yes, he had a significant amount of money. Yes, he got some of that money from his mother. She owned a hotel, I believe. That hotel in Puerto Rico was where a lot of wrestlers stayed. So Gorilla Monsoon being one of those wrestlers who, when he came over to work in Puerto Rico, so he struck up a friendship with him and others. He would, offer the guys drinks, things like that, to curry favour with them. And then he started getting into their inner circle a little bit more and learning about the inner workings of pro wrestling. What makes, an audience tick? How can you fool an audience? How can you promote, etc.? So Victor learned that under the learning tree of all these American wrestlers, predominantly in the 80s. He'd also fly to New York. I think he had family in New York. He was able then to catch shows at Madison Square Garden. I think he got comps from Gorilla, so he got some good seats there, and that's how he sort of started in pro wrestling. I'm not going to talk about his time in Puerto Rico for the IWA. That's not my forte, that's not my expertise. I'll leave that up to others like Jesus or others who are on this podcast to talk about that. What I want to remember is Victor Quinones in Wing, in IWA. So these are garbage promotions, as they were called in Japan in the 90s. The first major popular one was FMW under Atsushi Onita. And then some others spun up, seeing the success that Onita got through the magazines, drawing huge crowds at Kawasaki Stadium every year and having a decent business where he would run tours, 20 shows at a time, and, do 2, 3, 4, 5, 6, upwards 1,000 people at these shows. Victor decided, I can do this better, I'm going to form Wing. So Wing was interesting to me, and I really, really, really liked Wing. It appealed to me because it was so weird with some of the characters that they had, some of the sleazy wrestlers. I mean, the main guy that stands out is Mr. Danger, Matsunaga. He's the main one that really kind of opened my eyes to kind of the world of garbage wrestling outside of FMW. He was in FMW before he left, and he was in Wing. I also remember the Wing match where Wing Kanemaru got powerbombed onto the mat that was soaked in lighter fluid, and it was burning, and it burnt all his back. That's another memory from Wing. But with Victor himself, he'd always play that sleazy heel on screen. He would always be surrounded by a group of wrestlers, mainly the Headhunters, them being identical twins. They were sometimes referred to, if people remember this, as the twin sons of Abdullah the Butcher, which is quite interesting. They were very short guys, stocky and short, but for the size they were, they could move around the ring. They were doing moonsaults and things. The only other person of that size who was doing that in that era was someone like Big Van Vader. So he'd surround himself with guys like the Headhunters, with Leatherface, those sort of wrestlers. He'd always be at ringside, like I said, looking dodgy, looking like he's up to no good. And I liked his general sleaziness.
he was also in FMW, went back to FMW, was part of the Funk Masters of Wrestling in 1996, so stable with Terry Funk. He had Mike Awesome in there, he had the Headhunters again, and others. So he was in that stable as well. I think Victor Quinones also was a huge influence and helped a few wrestlers during his time. I know Taka Michinoku is one. He really was appreciative of Victor opening the door to WWF in 1997 for Taka Michinoku and got him booked there and got him a contract there. I know Yoshihiro Tajiri is another one who worked a lot in IWA Japan to cut his teeth in 95. Another Victor promotion. IWA, you'll probably remember, hosted the King of the Deathmatch tournament, or Kawasaki Dream, the big tournament where the final was Terry Funk versus Cactus Jack Mick Foley, that was very popular in tape trading, especially in the US and the UK. So Victor himself was always on those fringes. He was always trying to strike a deal, always playing more of a role than you probably realised in pro wrestling in Japan. I know that he had another side hustle as well where he'd import Japanese merchandise, wrestling merchandise, and sell that in the US and I think Puerto Rico as well, I'm guessing. And that brought in a big chunk of change for him. So he did well, in that way as well. So what I also enjoyed about Victor Quinones is he would get these Japanese wrestlers, like I touched on, those bookings outside of Japan, so in Puerto Rico, in America, and in Mexico. I know I was reading off the screen now, one of the quotes I wanted to read was from Win Kanamura. If I didn't meet him, maybe I would die in middle of America. As he arrived in North America with 20 cents to his name, and Victor took care of him. Tajiri, again, who I mentioned, referred to Victor as his biggest mentor in the business. So, Victor did do some good things for a lot of people. He was that person that loved pro wrestling. And anyone that loves pro wrestling and decides to then get involved and set up their own promotion is good by me. They're taking a risk. So good on Victor Quinones. What a guy. I'll raise my pretend glass to him and salute him. I don't think we see many characters like Victor anymore, which is a shame. I'm sure others will be on this show today talking more in depth about Victor, but to me, I just liked his overall look, his aura, his general sleaziness, and his love for pro wrestling. Thanks guys for listening. Bueno, mi gente, aquí vamos para este encuentro. Ya aquí nos adentramos a Win, y este encuentro se celebró el 20 de diciembre de 1992. Esta lucha fue efectuada, fue la cartelera de cierre de año de la empresa, el mejor año de la compañía, y ahí tenemos a Jason el Terrible, puertorriqueño, y se va a estar enfrentando aquí nada más y nada menos que a Freddy Krueger, que si mal no recuerdo, ¿verdad? Ese era Dirty Dog Gilbert, y ahí está su apoderado Víctor Quiñones, y ahí tenemos la presentación de la lucha. Esta lucha, si mal no recuerdo, es una lucha de un loser lift down. El que pierde pues queda fuera de Wii por 90 días, y ahí tenemos en el cuadrilátero como árbitro a Wally Yamaguchi, que fue una de las personas que junto a Víctor y junto al inversionista, siempre se me olvida el bendito nombre de él, bueno, de si me acuerdo se lo digo ahorita, pues básicamente fueron las personas responsables del comienzo de Win. Víctor como coordinador de talento, y obviamente pues Wally Yamaguchi como uno de los que básicamente pues, corría el show, era árbitro y hacía otras cosas, y por supuesto el inversionista, el dueño, que pues que ahora mismo no recuerdo su nombre, me disculpan porque la verdad que hace unas horas me acordaba el nombre y ahora se me olvidó. Ahí vemos a Jason, que ya fue despojado de su máscara, azotado contra una pared y siendo atacado con ese guante filoso de parte de Freddy Krueger. Y como ustedes saben, una de las cosas que distinguió a Win fue los monstruos. Tenían todos los monstruos habidos y por haber, Freddy Krueger, Jason, Michael Myers, tenían a Leatherface, en fin. Y aquí estamos viendo a Jason ya sangrando, y pues el árbitro, aquí tenemos a Víctor en el rol de apoderado, un apoderado que tuvo éxito en su tiempo en Japón, uno que disfrutó bastante según una entrevista que voy a estar hablando más adelante.
que se le hizo en el año 94, antes de básicamente, pues, cuando básicamente comenzó la IWA Japan. Es una entrevista que nos facilitó nuestro buen amigo Brett, Bau FNW. Él lo me suministró. Y miren eso, un luchador sangrando a través de una careta, qué cosa tremenda. Y después una careta de cuero. No, o sea, no tanto como, ustedes saben lo que quiero decir, más fuerte que la máscara regular, como la que usan los luchadores. Y básicamente pues aquí estamos viendo a Víctor pues haciendo, era el apoderado de todos los luchadores rudos, por supuesto. Y Miki Ibaragi es el nombre del promotor, ya me acordé, gracias a Dios que me acordé. En las afueras ahí vemos a The Iceman, que es Ricky Santana. Y esta empresa dio mucho de que hablar porque se diferenció de FNW en que pues le puso no solamente el toque latino, el toque puertorriqueño, con sus gimmicks y su estilo de lucha hardcore, pero también el dicho que incorporó monstruos de películas de Hollywood como personajes dentro de la empresa, y todos recibieron una muy buena aceptación. Jason sigue siendo muy querido y recordado al día de hoy, igualmente Freddy Krueger. Eddie Gilbert fue el que hizo de Michael Myers, y estaba Leatherface, que lo hicieron, si no me equivoco, 2 luchadores. Y aquí vemos a Freddy Krueger haciendo un bulto de la tercera cuerda. Aquí viene el conteo de parte de Wally Yamaguchi, 1, 2, y esta lucha se acabó. Y la victoria corresponde a Freddy Krueger. Por ahora vamos a ver lo que pasa luego de este combate, porque le hacen algo a Jason. Así que voy a ver si pongo el audio aquí y quiero que escuchen esto. Ese otro Jason que ustedes están viendo ahí, ese es nada más y nada menos que Tracy Smothers, que era el nuevo Jason de Turbo. Posteriormente, cuando regresó Jafa a la empresa, pues se enfrentó a ese Jason, era Jason contra Jason. Así que básicamente teníamos un Jason karateca. Y aquí estamos viendo pues que algo se están planeando. Y Víctor pues era el rudo principal de Win, porque era el que siempre se metía en las luchas, el que castigaba a los locales, los llamaba jabs y todo lo demás, y creó un gran impacto dentro de la empresa. Y aquí con asistencia, Víctor le aguanta el brazo a Víctor para que entonces sigan castigando a Jason y diciéndole que le rompan el brazo. Yo creo que esto fue básicamente una excusa para apartar a Jason a México. Posiblemente porque Jason luchó bastante en México también, y no dudo que fue por esa la razón. Y aquí viene Víctor cooperando con la causa, y por supuesto viene el nuevo Jason a fastidiarle el brazo al otro Jason, ensangrentado, todo el mameluco, y continúa el castigo. Ahí vemos a Iceman tratando de hacer algo, dándole con la campana, tratando de proteger a Jason, pero infructuosamente. Básicamente pues eso fue lo que aconteció en esta lucha. Esto es para básicamente enseñarle a ustedes pues lo que estaba haciendo Víctor allá, creando el caos en esa empresa Win, que tuvo un excelente año 1992, y él fue un gran responsable, ya que pues muchos de esos luchadores como Tracy Smothers, los Gilberts y todos esos luchadores que llegaron a Win fueron gracias a las conexiones que tenía Víctor. Y aquí pues vimos un ejemplo de ellos, más fue el apoderado de todos esos monstruos y de todos esos luchadores. Muchos de los que trajo él, pues él fue su apoderado, y él era el que le hacía las promos, con excepción de pues, gente como Kevin Sullivan, que sabían expresarse en el micrófono, eran bastante buenos en el mic. Pues la verdad pues Víctor hablaba y los dejaba a ellos hablar. Así que pues nada, mi gente, venimos con ustedes muy en breve.
So my friend Jesus asked me to say a few words about Victor Quiñones. Specifically, what Victor Quiñones means to me as a fan. Talk about a loaded question, no pun intended. Now, I have to imagine the first time I actually saw Victor was on a WWC tape sometime in the 80s, but he was obviously more of a background character at that point. I had no idea who he was or his importance to the company. But fast forward to 1993, when I got into tape trading, I discovered FMW because living here in Calgary, a lot of locals were working there. Big Titan, Dr. Luther, Hannibal, Storm and Jericho, etc. But I have to say, as much as I loved FMW, when I got my first Wing tape, it was love at first sight. It became my favorite wrestling promotion in the world, no exaggeration. I love the horror movie aesthetics, from the music to the graphics, to of course the movie monster gimmicks. And yes, I love the English language promos by Victor Quiñones, who seemingly managed every heel in the company. And he just looked like the sleaziest guy in the world, which it turns out he just may have been, but more on that later. The mustache, the mullet, the sunglasses, the cigar, what a perfect scumbag he was. And then there was the content of the interviews, which was unlike anything I'd ever heard in wrestling at the time. Just a ceaseless barrage of profanities delivered with bizarre syntax, the way he would punctuate every other sentence with, "Do you understand that?" Like an idiot, I would go to school and drop lines I had heard from Victor's promos. Of course, no one else had any clue what the fuck I was talking about. Now, Victor also wasn't afraid to drop a racial slur or two, particularly toward the Japanese baby faces, which seems crazy in hindsight, since this guy was operating a business in Japan. But it was a different time, clearly. I was very sad when Wing closed shop, but when Victor opened IWA Japan, I followed it closely. It didn't have quite the same low-rent charm as Wing, but clearly it was more successful from a commercial standpoint. Now, Victor would eventually return to Puerto Rico, have even greater success with IWA Puerto Rico, and I have fond memories of watching wildly out-of-date IWA Puerto Rico content on the Sunshine Network out of Florida, using my gray market DirecTV satellite dish. Now, by this time I'd started to hear the rumors about Victor and his extracurricular activities, so to speak. There was talk of GHB and drinks, rape at gunpoint in a bathroom stall, recruiting male strippers from Mexico, cocaine binges, just the most lurid stuff imaginable. So, if you fast forward to 2004, I find myself working at High Spots in Charlotte, North Carolina. I pick up the phone, and it's Victor Quiñones himself asking to speak to my boss. All of these wild stories are racing through my head as I hear Victor's voice, and I will note he sounded hungover nearly every time he called. Alas, I never got to have any kind of substantive conversation with the guy, but it was a thrill to talk to him on the phone occasionally. When I found out about his death 2 years later, I can't say I was surprised at all. But I still talk about him way more than I should. Even my long-suffering wife, who doesn't like wrestling at all, knows Victor Quiñones and his backstory by osmosis. And I honestly think he's one of the most compelling figures in modern wrestling history. The fact that he refereed and even wrestled as Vic Taylor on WWF shows in the early 80s, which a lot of people don't know. The enduring debate over whether he was or was not Gorilla Monsoon's biological son. And I know there's a Gorilla Monsoon book forthcoming, which will surely touch on Victor. But in a perfect world, Victor would get his own book, or at least a Dark Side of the Ring episode at some point. But until then, weirdos like myself will surely keep Victor's memory alive on podcasts and on Twitter, where my handle is literally @Ghost of Quiñones
in honor of Victor and his beautiful sordid legacy. So, rest in peace, Victor. Do you understand that? Bueno, mi gente, aquí les vamos a presentar algo especial. Esto es algo que mucha gente dentro de la lucha libre quizás no saben de su existencia. Y estamos hablando de un programa piloto que se grabó esto básicamente fue el comienzo de la IWA. Y en este piloto participaron personalidades. El presentador era Hugo Sabinovich y los anunciadores en español eran Chiqui Star, Héctor Moyano, el desaparecido Héctor Moyano, y Joaquín Padín hijo. Yo ni siquiera sabía que Joaquín Padín hijo estaba narrando luchas en el año 1994, pero como les dije, esto era un piloto donde la intención era pues llevar el piloto a distintos lugares. Y en este concepto tenían pues las personas que hablaban en español, tenían inclusive portugueses, tenían obviamente los de habla en inglés y los japoneses. Y ciertamente pues fue un concepto que unía lo que básicamente lo que era Win y ahora pues IWA. Y entonces pues no tengo idea, honestamente, dónde se hizo este evento. Obviamente fue en Puerto Rico, pero no sé exactamente si fue en una cancha o fue en algún tipo de boardroom, no tengo ni idea, honestamente, pero figuras conocidas dentro de lo que fue Capitol Pop Promotion pues eran parte de este proyecto. Y inclusive si ustedes se ponen a ver el video van a ver a Víctor de Bodyguard junto con Chiqui Star, y de los japoneses pues está este luchador que estuvo en FNW y posteriormente estuvo con Wii y luego con IWA Japan, que es Yoshi Nakamaki, uno de esos luchadores que adquirió figura legendaria dentro del mundo de la lucha hardcore. Y básicamente pues este proyecto tenía pues varios conocidos locales, y ciertamente pues resultó pues ser lo que realmente fue el comienzo de la IWA. El piloto pues no sé hasta dónde llegó, si supuestamente se dice que salió un VHS y todo lo demás, pero básicamente yo vine a saber de esta promoción o de este intento, ¿verdad?, de lanzar este proyecto hace unos 2 o 3 años. Yo honestamente desconocía completamente de tal piloto, y obviamente de aquí salió posteriormente la IWA Japan, que fue la compañía donde Víctor Quiñones pues estuvo laborando pues por aproximadamente 2 años, 1994 y 95. Y en este piloto pues tuvieron luchadores como los Headhunters, estuvieron Miguelito Pérez, Fidel Sierra, estuvo Ricky Santana, estuvo Crash the Eliminator, y hubieron otros luchadores, pero por lo menos de los más conocidos pues esos son los que les puedo mencionar. Inclusive viendo el video aparece como árbitro nada más y nada menos que Heriberto López, un conocido dentro del Consejo Mundial de Lucha y por supuesto de la IWA. Básicamente pues esto pues parecía ser un proyecto bastante ambicioso que quería hacer Víctor. El dicho es que pues por lo menos con IWA Japan trajo lo que básicamente pues quedaban de la empresa Win. Se fue Quintaro Kanemura, Yoshi Nakamaki, los Headhunters, Miguelito Pérez, y ese grupo de gente se integraron eventualmente con gente como Dick Murdoch, estuvieron los Tessa Hackman, estuvo Terry Funk, Mick Foley, que básicamente alcanzó popularidad de culto básicamente con su incursión no solamente a ECW pero también a la IWA Japan, donde fue el ganador del primer y el único torneo de Death Matches, de las luchas a muerte, el King of the Death Matches, donde la final fue Terry Funk contra Mick Foley en un encuentro que fue extremadamente sangriento, y ya ellos dos habían llegado a la final del torneo bastante maltrechos porque pues era un tipo de torneo de lucha ultraviolenta. Y eso fue el clímax de la empresa IWA Japan. En este evento metieron como 35,000, 40,000 personas, una cosa bien exagerada. Tuvieron gente como Terry Gordy, tuvieron
a Ricky Fuyuki, que luchó en Puerto Rico. En aquel momento estaba luchando como Kodo Fuyuki. Estaba Tiger Jitsin, Terry Funk, estaba Cactus Jack, estaba Hiroshi Ono, estaba Yoshi Nakamaki, en fin, varios luchadores. Muchos de ellos pues eran parte de lo que era la IWA Japan y otros pues fueron traídos para el torneo. Y la verdad que ese fue quizás el momento más grande que tuvo la historia de la IWA Japan, y se puede decir que también fue el principio del fin, porque de ahí para adelante la IWA Japan nunca volvió a ser igual. Eventualmente luchadores que estaban en FNW como Tarzan Goto, Flying Kid Ishihara y Mr. Ganosuke pues se integran a las filas de IWA Japan. Igualmente también pues entraron un acuerdo de trabajo con la empresa World de Genichiro Tenryu. Y pues básicamente yo diría que IWA Japan estuvo bastante chévere hasta el año 96. De para adelante pues la empresa se convirtió en una empresa que corría eventos de vez en cuando. No gozó del mismo periodo de popularidad que tuvieron en el año 94 y 95. Y pues básicamente pues Víctor posteriormente a esto pues entonces se va a trabajar en otros proyectos y se va para la WWF. Y entonces ahí es que básicamente pues más adelante en el año 97 pues se forman los boricuas y todo lo demás, y fue parte de lo que era WWF Latino. Se creó el concepto de los superastros, un concepto que estuvo bastante chévere con Hugo Sabino y Fernando y Carlos Cabrera, perdón. Y el concepto gustó, pero pues lamentablemente el proyecto duró como un año y pico más o menos. Y posteriormente pues regresa Víctor a la isla a crear junto a Miguelito Pérez y a Sabio Vega la IWA Puerto Rico. Entonces pues yo quisiera aprovechar mientras estamos viendo este video, les voy a básicamente a traducir una entrevista que me envió el amigo Brett bajo FNW. Él no pues envió un video ni un audio, pero sí me envió esta entrevista. Y hubo unos datos muy interesantes de esta entrevista. Esta entrevista se realizó en el año 1994. Esto fue en noviembre del 94. Esto fue básicamente para el periodo donde estaba básicamente donde ya había empezado la IWA Japan. Y esto fue una entrevista que se le hizo un diario, un medio en Japón. Él pues se tomó la molestia de traducirlo al inglés y él me lo hace llegar. Y yo se lo voy a traducir en español. Ya yo lo leí, básicamente ahí van a encontrar algunas partes de la entrevista que quizás hay como que un poquito de data quizás con un poquito incorrecta, o quizás pues Víctor pues incurrió en un misremember, ¿verdad? Pero les voy a básicamente traducir la entrevista. Está bien interesante y él habla un poco por encima sobre cómo comenzó en la lucha libre, cómo conoce a Gorilla Monsoon, cómo llega a Japón. Y vamos a encontrar, mientras se está dando esta lucha, ¿verdad? Pues vamos a ir hablando de la entrevista. A Víctor básicamente pues le preguntan sobre, ¿verdad?, quién es Víctor Quiñones. Y él dice que pues yo nací en junio 30 del año 1959 en la ciudad de Nueva York, y yo era el menor de 6 hijos, que eran 4 varones y 2 hembras. Él dice que aparentemente cuando él fue recién nacido sufrió un tipo de problema con su estómago y tuvieron que practicarle cirugía básicamente 8 horas después que él nació. Y el doctor le dijo a la mamá que la posibilidad de que pues él sobreviviera era de un 20%. Luego él comenta: pero yo era travieso y mis padres me enviaron a una escuela militar. Yo viví en Alemania ¿verdad?, occidental desde los 8 hasta los 11 años, y luego nos movimos a Puerto Rico cuando cumplí los 12 años. Toda mi familia se movió para Puerto Rico para ese mismo momento, ya que mi padre se retiró de su trabajo. Luego le preguntan que si él era fanático de la lucha libre desde pequeño. Él dice que no, nunca fui fanático de la lucha libre, nunca había visto un encuentro de lucha libre. ¿Y cómo tú entras al negocio? Bueno, Carlos y Víctor fundaron la compañía en 1973 y mi madre posee el Hotel Normandy. Aquí es donde está un poquito curioso, porque dice que pues posteriormente pues se convirtió en lugar de alojo de varios luchadores. Ahora es el Hotel Taramá. Y pues básicamente pues yo los conocí pues según se iban quedando en el hotel.
yo iba a la escuela durante el día y por la tarde yo iba y vendía tickets y ayudaba a montar el cuadrilátero. Le preguntan, entiendo, ¿eso quiere decir que no hubo lucha en Puerto Rico antes de 1973? Y Quiñones contesta, no había una compañía propia, pero había lucha libre. Del año 1957 al 58 más o menos, el Tigre Pérez, que era cubano y que era una estrella en la televisión en Puerto Rico, él, Huracán Castillo Sr., Black Georgie y otros trajeron la lucha a Puerto Rico. Luego Cuba se convirtió en un país comunista, luego los 60, como hasta el 1967, un promotor mexicano de apellido Mendoza, que obviamente me imagino que está hablando de Arturo Mendoza, se hizo a cargo. Luego vinieron Antonino Roca, Miguel Pérez Padre. Miguel fue a Nueva York y se mantuvo activo. Mendoza era un promotor de la Florida, básicamente todos esos luchadores de la Florida y Nueva York venían a Puerto Rico como los hermanos Graham, Jerry y Luke, y efectuaban eventos una vez al mes, durante el mes, pues una semana en el mes, pues hacían eventos de lucha libre. Pero él dice, Mendoza se metió en deuda por estar bebiendo y estar con mujeres, y la emisora mantuvo el show porque tenían unos excelentes ratings. Pero luego el dueño de la cadena, Pérez Pérez, fallece y su hija se hace a cargo, pero también pues básicamente pues la empresa se fue a pique. Ese fue el canal 11. Ese canal cerró en el año 79 y ya Arturo Mendoza no estaba operando por ese entonces, por eso digo que quizás se confundió un poquito, y no dudo que fue que a lo mejor pues la empresa de Arturo pues quizás corría en ese canal también, pero pues eso no lo saben. Yo lo hacía en el 76, así que no puedo confirmar esa información. Y básicamente pues antes de que Jovica y Carlos abrieran la empresa, Carlitos luchaba en Nueva York como Carlos Belafonte, que eso es algo que pues es de alto conocimiento. Y básicamente pues le preguntan, y ya que tú estabas ayudando en la escuela, o sea, luego de salir de la escuela, ¿qué te hace entrar al negocio de lleno? Yo empecé en la compañía para el verano de 1973 y la empresa se lanzó oficialmente el Día de Reyes del año 1974. Pero en 6 meses ya la compañía se había quedado sin fondos. Para ese entonces yo le presté dinero a la empresa a través de mi madre. Hicimos una cartelera que era crucial para la sobrevivencia de la empresa. Donde aquí él menciona un tal Kuma. Yo me atrevo a apostar que él está hablando del Oso, que luchó contra Gil Hayes, y una lucha entre Barrabás y Miguel Pérez Sr. Y en esa cartelera asistieron 11,000 personas y fue un gran éxito. Y ahí fue que realmente pues yo entré al negocio de lleno. Básicamente él dice, yo no solamente hacía trabajo de oficina, también quería ser luchador, por eso entrené fuertemente bajo el comando, ¿verdad? Bajo la guía de Carlos Colón en Vedder y Huracán Castillo Sr. Mis compañeros eran Huracán Castillo Jr. y el Gran Apolo. Y luego conozco a Gorilla Monsoon. Él sigue comentando, Monsoon vino a Puerto Rico varias veces entre el año 1974 y 76 bajo las órdenes de Vince McMahon Sr. y yo era su asistente. En ese tiempo el líder era Vince Sr., que tenía el 50% de las acciones de la empresa. Monsoon era el líder y tenía un 20%, y el otro era Phil Sacco, que era un promotor de Washington DC, que tenía otro 20%, y el 10% restante lo tenía Honor Scotland, que para el que no sepa, no solamente luchó en la WWF desde los años 50, pero era el manager de Bruno Sammartino y de Bob Backlund. Monsoon y yo nos convertimos en casi familia, y fui invitado a su casa en Nueva York en una ocasión y pasé las navidades en la casa de Gorilla. Luego en el año 78 Monsoon me invita a mí a trabajar con él. Para ese tiempo el territorio de la WWF tenía 3 estados y Monsoon estaba a cargo de Pittsburgh y de New Jersey, así que me convertí en su asistente. Le preguntan, ¿ese fue el punto crucial en tu vida? Las palabras son importantes en este negocio.
y él me decía a mí, no mientas, no digas mentiras, mantén tus promesas, que eso te va a apoyar y básicamente a sostenerte a ti. Y no uses las personas para hacer cosas malas. Y básicamente dice, no vayas a tu ataúd con dos caras. Básicamente pues tratar de ser lo más recto y, ¿verdad?, y profesional posible. La influencia que él tuvo en mí es mucho más grande que la que tuvo mi padre en mi vida. Es indescriptible. Su hijo murió en julio. Yo corrí inmediatamente, salí disparado de Japón para el funeral, y cuando él me despide en el aeropuerto y después que todo se había acabado, él me dice, yo perdí un hijo, yo no quiero perder otro, así que por favor cuídate. Mi conexión con Monsoon fue bien crucial para el trabajo que yo hago ahora y tuvo un impacto aún mayor en mi vida. Él es mi padre en mi vida. Le preguntan, ¿qué clase de trabajo tú hacías para Gorilla Monsoon? Y él dice, bueno, yo preparaba las sillas, acomodaba las sillas en el building, montaba el ring, vendía taquillas y mercancías, fui árbitro y fui pues partner, básicamente pues fue entrenando. Entrenaba con otros luchadores y básicamente los probaba para ver si eran capaces de poder luchar en la WWE. Por ejemplo, Barry Horowitz, Brooklyn Brawler, Brad Rheingans. Brad nunca se metió en un ring de WWE, pero era tan amigo de Bob Backlund y vino a entrenar como un profesional. Luego nos quedamos sin luchadores, corrí al vestidor, me ponía una máscara y me iba a luchar. Y le pregunté, Tommy, ¿tú fuiste luchador? Sí. Yo me ponía la máscara y hacía de Mr. X. Y pues dice, yo luché con Jimmy Snuka, con Yoshiaki Yasu, con el Tiger Mask original. En New Jersey inclusive yo derroté a King Kong Bundy en una lucha en pareja. Eso básicamente lo dice entre risas. Y él le pregunta, ¿y cuál era tu llave final? Y él vacilando, él dice, there's no special finish. Pero estaba ocupado y me sentía muy contento en donde estaba en aquel momento. Luego, cuando Vince Sr. fallece en el 83, yo regreso a Puerto Rico, a la vez que pues Vince Jr. pues toma posesión de la empresa. Hasta entonces pues Monsoon me tenía a mí a cargo. Y básicamente de ese momento pues él le dice, mira, yo te voy a vender las acciones de la empresa. Yo creo que aquí en la WWF no tienes mucho más que puedas ofrecer. Y él dice, no sé qué te va a deparar el futuro si te quedas conmigo. Básicamente le vende las acciones de la WWC y se convierte en accionista de la empresa. Entonces pues él regresa a Puerto Rico. Quiñones dice, yo como luchador, yo era pues el puente entre de los luchadores japoneses para con Yobika y con Carlos Colón. Por ejemplo, con Takashi Ishikawa, con Haru Sonoda, Gran Muta, Sakurada, Pogo, Sasaki, Hase, Fumiro Nikura, Riki Fuyuki, Nogami. Los japoneses no hablaban ni inglés ni español y era duro para ellos. Hase inclusive no sabía ni amarrarse los cordones de las botas. De todos los luchadores, el mejor worker era Muta. Sakurada era vieja escuela y terco, pero era un hombre de buen corazón. Y Akira Nogami pues estaba muy contento de invitarme a cenar a su casa. Y ahí fue que comenzó a llegar a Japón. Y le preguntan, la primera vez que tú llegaste a Japón fue en noviembre de 1990, ¿verdad? Y yo, sí. El manager rudo. Yo estaba tan contento y agradecido que los japoneses me aceptaran. A mí que soy un extranjero. Pero también pues tenía una personalidad diferente en el ringside. Y otra pues después de la lucha. Aunque yo fuese malo y rudo en el ringside, siempre pues ellos me trataban luego de las luchas con un respeto y con mucha propiedad. De hecho, cuando Brody fue asesinado en el año 1988, yo estaba tan disgustado que yo no podía esperar para irme de Puerto Rico. Cuando Brody venía a Puerto Rico no se quedaba en el hotel, él se quedaba en mi casa. Yo no sé cuál fue el hecho que él tuvo en New Japan, pero cuando él regresó a All Japan, básicamente pues fue a través de un puente entre Dory Funk Jr. y mi persona.
Cuando él fallece, yo quería irme de Puerto Rico lo más pronto posible. Y cuando escuché después de la oportunidad de negocio en Japón, pues yo vine a Japón en noviembre del 90, terminé en Puerto Rico, ¿verdad? Esto está diciendo él, pero creo que la fecha está incorrecta. Él dice que yo terminé en Puerto Rico en enero del 91 y básicamente pues ahí me fui a Japón. Digo esto porque realmente Víctor estuvo más en Puerto Rico más tiempo, pero sí él se fue en el 91, pero no estaba full time. Básicamente con esa cara de persona agradable, tú estás creando el carácter de un manejador rudo con las gafas, la barba y el cigarro. Y Quiñones le contesta, era divertido, era un natural en el personaje. Pero cuando me convertí en codueño de la IWA Japan, tuve que renunciar a hacer ese personaje porque tengo que discutir eventos con el promotor y pues pueden surgir problemas de imagen, pero si tuviese la oportunidad de hacerlo de nuevo lo haría inmediatamente. Entonces le pregunta, ¿sabes qué me gusta? Lo más que gusta de Víctor es que tú traes los luchadores, busques luchadores para satisfacer las necesidades de los fanáticos japoneses que son bien únicos. Dice, yo siempre he estado confiado en cómo saben impresionar a los fanáticos japoneses. Por ejemplo, el Leatherface, que usa pues una cieja, sale, no solamente porque él satisface a todos, porque no solamente están los fanáticos que se quedan sorprendidos, se quedan como en shock al verlo, pero también tú ves a los fanáticos que corren como despavoridos, ¿verdad? Por que ven a este loco, ¿verdad? Con una cieja acercándose. Los G-Hunters son luchadores de Santo Domingo, pero tienen elementos de monstruos y técnicas de light heavyweight, como por ejemplo los musos. Yo pensaba que ellos eran perfectos para los fanáticos japoneses. Y le dicen, ellos están completamente establecidos en Japón. Y Quiñones termina diciendo, yo amo Japón, me siento cerca de cada fanático que conozco en la arena y me encanta Japón como tal. Nueva York tiene problemas de drogas y de crimen, pero en Japón, si tú te emborrachas y te quedas dormido en el medio de la calle con un reloj puesto que cuesta varios miles de dólares, ellos no te lo roban. De hecho, yo no necesito hacer negocios en Japón porque tengo otros negocios en Puerto Rico. Él dice que tiene 5 negocios en Puerto Rico, pero como quiera me encanta. Básicamente él dice, yo no tengo necesidad de estar en Japón haciendo negocios porque tengo varios en Puerto Rico, pero me encanta hacerlo porque me gusta Japón y me gusta su gente. Cuando yo muera, yo quiero que mis cenizas sean esparcidas por el monte Fuji. Él lo dice entre risas. Yo no quiero que IWA Japón sea tan grande como New Japan o All Japan, o que sea el número 1, pero sí quiero que hacer una compañía que yo disfrute y que satisfaga las demandas de los fanáticos por el mayor tiempo posible. Esto fue básicamente pues la traducción al español de una entrevista pues, que se hizo del japonés al inglés, y agradeciendo nuevamente, thanks Brett for your help, thanks for your cooperation for this episode. Así que nada, mi gente, básicamente pues concluye esta parte sobre la IWA Japón, así que nos vemos muy en breve con ustedes. Saludos, mi gente, este es el Cayman desde los territorios, para aquí, para Historias del Puro, con el brother Jesús Salas, para hablar un poquito acerca de lo que fue la carrera, ¿verdad?, de Víctor Quiñones y lo que significa. La realidad es que Víctor Quiñones es una de las figuras más importantes, pero a la vez controversiales del mundo de la lucha libre por los pasados 40 años, desde sus comienzos como árbitro, luego como luchador y luego como promotor, siendo uno de los dueños minoritarios de la Capitol Sports Promotion, luego a pasar a ser agente de luchadores que llevaba a Sabio Vega, Miguel Pérez, Ricky Bandera y a muchos otros luchadores, tanto a Japón como a Estados Unidos y México, a luego ser, ¿verdad?, pues el dueño de lo que fue la competencia más fuerte que tuvo la Capitol Sports Promotion, la International Wrestling Association aquí en Puerto Rico. Víctor Quiñones, tuve tratos con él en un par de ocasiones.
una persona que también supo utilizar, ¿verdad?, lo que fue el internet por medio de filtrar noticias a los medios de aquellos tiempos para que nosotros reportáramos de debut, de despedida, de lo que estaba ocurriendo, para de esa manera, ¿verdad?, pues influir en lo que la conversación que se estaba realizando en el mundo de internet en los primeros días de aquellos tiempos. A la vez, una figura súper controversial debido, ¿verdad?, a utilizar el poder que tenía como promotor, como agente, para, ¿verdad?, pues aparente y alegadamente utilizar este poder para lograr favores, ¿verdad?, de luchadores y así por el estilo. Pero realmente un visionario que tuvo la paciencia, ¿verdad?, de dar 3 pasos para atrás antes de dar un paso para adelante para construir lo que fue la International Wrestling Association. Un ejemplo para todos los promotores sobre cómo a tener paciencia y cómo construir poco a poco algo hasta que finalmente dé el efecto, lo que siempre he llamado yo, él estuvo dispuesto a dar sencillos para luego dar el home run en vez de tratar de dar el home run desde el primer show. Víctor Quiñones nos ayudó a poder ver luchadores de la talla de Bruce como Bruce Brody, Stan Hansen, Ric Flair, los Funk, muchos luchadores de Japón que vinieron gracias a sus conexiones que tenía allá en Japón, y también nos dio la oportunidad, ¿verdad?, pues de ver algunos de nuestros talentos locales luchando internacionalmente. Realmente una historia interesante. Una vez hablé de ello en uno de mis podcasts, su biografía, ¿verdad?, desde su asociación con Gorilla Monsoon, la WWF, Japón, Estados Unidos, con la Yakuza y todo lo demás. Realmente, pues, Víctor Quiñones fue una figura que todos nosotros debemos de aprender y estudiar y ver lo bueno y lo malo, ¿verdad? Porque es como todo, ¿verdad? Pues cada persona tiene 2 caras, ¿no? Y no solamente pues recordar lo malo, pero también recordar mayormente lo bueno y lo positivo. Y estoy seguro que los demás compañeros también traerán, ¿verdad?, pues diferentes perspectivas de lo que significó Víctor Quiñones para ellos. Así que saludos a todos, cuídense, y este fue el Cayman para hablar un poquito acerca de Víctor Quiñones. Bueno, damas y caballeros, aquí ya nos adentramos en la parte final de este, ¿verdad?, tributo a Víctor Quiñones, y aquí nos vamos con ídolo a Puerto Rico. Créditos a Havoc por el video y por lo del video del piloto de la IWA, pues crédito se lo lleva el canal de WWC Classics. Aquí estamos teniendo a 2 personas que aún al sol de hoy siguen con IWA. Estamos hablando de Sabio Vega y Fernando Tono. Y pues básicamente aquí estamos en el año 2003, el que posiblemente fue, si no el año más exitoso, uno de los años más exitosos de la IWA. Y ciertamente pues aquí vamos, esto lo voy a narrar tal y como lo estoy viendo, porque honestamente no sé lo que hay aquí, pero básicamente pues Víctor trae este concepto a Puerto Rico de la IWA de la mano de Sabio y de Miguelito, y la empresa pues tuvo un periodo bastante chévere, pero la empresa estaba perdiendo dinero, no estaban metiendo tanta gente como quizás en algún evento. Sí, metieron un montón de gente, por ejemplo cuando vieron los luchadores de la WWF a Puerto Rico, ese evento de The Rock en Ponce, en el estadio, que metieron como 9,000 personas, y muchos de esos primeros eventos pues obviamente pues metieron una cantidad bastante chévere de público. Y aquí estamos viendo esa chica. Wow, había olvidado de esa muchacha, Caprice. Esa muchacha, les voy a confesar con toda honestidad, esa muchacha a mí me encantaba más que la misma Habana y la misma Abril. Yo la encontraba muchísimo más atractiva. Esa mujer estaba preciosa, y después que se las hizo, ni se diga. Pero Caprice estuvo bien poco tiempo en la IWA. Caprice yo creo que estuvo, si acaso, como unos 2-3 meses en el año calientito de IWA. Por cierto, esa es la Pepín Estado de Bayamón. Esa era la famosa prima, creo que era de Sabio o algo así. Y básicamente pues no estuvo mucho tiempo en la empresa, a pesar de que pues obviamente pues gozaba del favor del público. Y miren cómo está esa Pepín de llena, por si alguien tenía alguna duda de lo durísima que estaba la IWA en el año 2003, que tan así que la WC está pasando para su año pésimo en ese momento. Y claro está, todo esto fue gracias a Dodge Mantel y su booking,
que hizo un fenomenal trabajo. Y básicamente pues cuando esos primeros años de la IWA, en que yo asistí a algunos eventos, por ejemplo el juicio final primero fue en la Pepín, fue quizás uno de los mejores eventos de lucha que he visto en vivo. Estuve la noche en que Chiquistal y Víctor traicionaron a Shane y se unieron a Savio Vega, y ahí fue que, como quien dice, la cosa se puso súper buena en la IWA. Y me recuerdo porque esa noche luchó Eddie Guerrero. Estuve en cartelera, tuve la oportunidad de ver a Eddie Guerrero, y en esa cartelera yo diría que IWA, yo creo que metieron como unas 1000 personas. No estaba como estaba en ese video. Básicamente las gradas arriba estaban prácticamente vacías o con muy poca gente. Pero obviamente una vez sucede ese suceso, hay que la IWA realmente, pues el cohete explotó y subió por ahí para arriba como la espuma, y básicamente mantuvieron ese momentum sólido, yo diría que hasta el año 2004. Yo siempre he dicho que la caída de la IWA comenzó con el motín que se formó en Histeria Boricua 2004. Esa noche yo estuve en la Rubén Rodríguez y se formó ese salpa afuera en la lucha de jaula, que estaba Slash, estaba Apolo, estaba Ricky Bandera. Yo creo que el otro era, no sé si era Vampiro, quién era el que estaba, pero se formó ese salpa afuera y esa arena se vació en un 2x3. Y básicamente ahí estamos viendo a Víctor Quiñones, y básicamente pues luego de ese suceso murió Víctor, y como que se percibía como un bad aura, hubo una sensación como que un poquito, no sé, no tan buena en el ambiente. Yo honestamente dejé de ver la IWA religiosamente todas las semanas, solamente la veía de vez en cuando. Ya Dodge se había ido de la empresa y el producto se estaba empezando a sentir demasiado repetitivo y monótono, cosa que por cierto no ha cambiado al sol de hoy, y todavía estamos con estas historias en el año 2025 con tonos y, ¿sabes? Básicamente figuras que están sumamente desgastadas, que ya no deberían estar en la televisión o en las pantallas de IWA, pero pues ustedes saben cómo está IWA. Y básicamente Víctor se cuenta o se alega, Miguelito llegó a decir en una ocasión que Víctor tenía planes de cerrar la empresa en el 2006, a pesar que todavía IWA estaba bastante fuerte en el 2006, y supuestamente tenía otros negocios, supuestamente en Colombia. Son muchas cosas que Víctor se llevó a la tumba, y tenemos a Estefano con Poblano grabando para el Tocotón, por supuesto. Y básicamente pues aquí están con la famosa queja de poder y todo ese tipo de cosas que en aquel tiempo eran cool, pero pues ya después de varios años pues ya se tornó aburrido, repetitivo, cansón. Y pues básicamente Víctor, pues al fallecer en el año 2006, se llevó un montón de cosas a la tumba. Así que pues realmente nunca sabremos cuáles eran las intenciones de Víctor, pero obviamente una vez fallece Víctor, pues la empresa, pues de más está decir que no volvió a ser la misma. Y básicamente todo ese momentum que tenía la IWA con el booking de Dodge, pues se fumó. Ricky se fue de Puerto Rico para México, Apolo se había ido de la IWA, el Invader llegó y con él se fueron varios luchadores jóvenes que estaban subiendo en la empresa, y el único que se quedó fue Chicano. La empresa realmente nunca volvió a ser la misma, hay que decir la verdad. Y pues lamentablemente pues la IWA nunca recuperó ese momentum o ese punto alto, nunca volvió a repetirse. Hubieron algunos eventos que sí metieron una cantidad bastante chévere de gente, pero nunca fue igual. Siempre se ha considerado que el periodo mágico de la IWA fue básicamente desde el año 1999 hasta el año 2004, diría yo, con sus dos mejores años siendo 2002 y 2003, donde habían llenos prácticamente garantizados cada vez que IWA corría en Bayamón. Mayormente esa fue su casa, y fue un periodo, y ahí viene Víctor, le mete tremendos pescozón a Fernando, todo muy merecido. Y estos dos se conocen desde de los tiempos de Capitol, o sea, esta gente se conocen de años. Tenemos que recordar que
Fernando todo siempre estaba sentado a mayor parte del tiempo en primera fila. Y ahí se fue cogiendo Vitín. Y aquí estamos viendo, vamos a ver a quién vemos aquí. Aquí vemos a Beast, a Slash Venom. Ese japonés, yo no sé, honestamente, si es ninjitsu, yo lo dudo mucho, pero no sé. Ninjitsu vino en el año 2000. Ahí está Víctor, viniendo en defensa. Y ahí tenemos a Ricky Bandera, el que era el campeón en ese momento de la IWA. A Víctor en defensa de Víctor. Ahí tenemos a Beast, que básicamente se hizo luchador y se hizo grande en la lucha libre gracias a su tiempo en Puerto Rico en la IWA. Y también tenemos en el ring a Habana. Vamos a ver si vemos, ahí parece que hay alguien. Y por supuesto está Ángel Rodríguez. Ahí está Sabio. Y wow, como pasa el tiempo, la verdad que cuando uno es joven, que diferente uno se ve. Y mire Ángel bien flaco. A Abril, que no se sabe de la vida de hace tiempo, pero obviamente no esperen que se vea como se veía ahí. Slash Venom ya estará prácticamente retirado de la lucha libre. Ricky sigue trabajando. Ahora está envuelto con Ground Zero Wrestling. Y ese japonés, la verdad que no sé quién rayos es. No sé si es ninjitsu. No sé, honestamente no estoy seguro. Y pues aún Sabio estaba un poquito más. Yo diría que estaba igual que como se ve ahora. Pero ahí ustedes pueden ver cómo estaba esa arena. Y yo normalmente en esa arena yo me sentaba. Ahí está Rey con la foto de Rey González. Y eso fue después que Rey pues se había desenmascarado. Y obviamente con la llegada de Rey fue que vino ese extra boom para la IWA. La estrella más importante de WWC se había ido de la empresa, llega a IWA. Y ya ustedes saben, básicamente gracias a Rey, yo creo que Rey fue la persona que mantuvo esa popularidad de la IWA bien pasada, ¿sabe? Por el tiempo, aún después con la muerte de Víctor. Una vez se fue Rey de la IWA y regresó a Capitol. La verdad, pues IWA, pues, ahí sí se puede decir que se empezó a caer de verdad. Pues no tienes a Rey, no tienes a Polo, no tienes a Bandera. Básicamente pues la cantera de talento que estaba viendo Puerto Rico ya no era la misma. Y básicamente pues la calidad de producto fue bajando. Sí, entraron unos luchadores jóvenes que dieron de qué hablar y que dejaron su huella, como lo fue Mr. Big, Denis Rivera, Noel Rodríguez, y otros tantos que fueron parte de, pues como decimos acá en Puerto Rico, la generación perdida de la lucha libre. Y ahí estamos viendo como Gabriela y Caprice como que tienen un pique. Y la verdad pues pues IWA, pues a pesar de los traspiés y de todas las cosas que sucedieron en el camino, independientemente de quiénes fueron los culpables y todo lo demás, pero la verdad es que pues la IWA pues comenzó a, pues su producto empezó a bajar. Y pues básicamente pues muchos de los que veían el producto dejaron de consumirlo, pues porque quizás se fueron de Puerto Rico, otros pues porque ya realmente estaban cansados de ver lo mismo semana tras semana. Hubieron sí momentos muy chéveres, momentos muy memorables, pero pues obviamente el periodo de gloria fue ese que estamos viendo ahí en pantalla. Y pues eso no se puede negar, ciertamente. Y pues IWA pues en su momento se puede decir que era una de las 5 en una década que estaba bastante mala para la lucha libre. En la década del 2000, tras la compra de básicamente con WWE consolidándose como la única empresa, la IWA posiblemente era una de las empresas más exitosas que había en el mundo, porque la escena en Japón se cayó. En México pues también estuvo un poquito malito por un tiempo. Realmente se puede decir con toda honestidad
que la IWA era una de las 5 mejores empresas del mundo en dinero, en popularidad, yo diría que, pues, obviamente aparte de WWE, pero aún WWE estaba bajando considerablemente en ese tiempo. Se puede decir que Noah en Japón, New Japan había bajado bastante y IWA estaba súper caliente. Y sí, se puede argumentar que era una de las 5 mejores empresas del mundo, pero pues pasaron todas esas cosas y lamentablemente pues la empresa pues no volvió a ser lo que una vez fue. Y pues todavía esos de hoy, a pesar de todo, pues con todo lo que ha pasado, siguen de pie. Nunca volverán a ser lo que una vez fueron, pero por lo menos dejaron un legado muy bonito. Y esperemos que pues se continúe la empresa, pues, perpetuando en el recuerdo, pero ciertamente pues eventualmente no tendremos a Sabio ni a Tono, y vendrán quizás otras personas si es que no se cierra la empresa primero. Pero pues por lo menos pues la empresa creó un precedente y le dio la evolución a la lucha libre que tanto necesitaba y que necesitamos de nuevo. Pero obviamente pues ese constante evolución de la lucha se fue con la muerte de Víctor Quiñones. Nada, mi gente, aquí tenemos a Shane, ahí tenemos a Polo, ahí tenemos a Víctor. Y ahí tenemos pues básicamente mucha de la gente buena cuando se pierde esa gente. Y Shane, sin olvidar Shane fue otra persona que se fue de la IWA. Ahí también surgió lo de la NWS para el 2005, en fin. Yo diría que el último gran año de la IWA fue el 2004. Hay que decir la verdad, el 5 y el 6 pues se mantuvo sólida. Ya a partir del 7 en adelante pues la cosa empezó a cambiar y fue bajando poco a poco, a pesar de que están llegando buenos talentos, los Star Rogers, los Irán Tuba, pero la verdad que decir que el booking era un desastre y pues, realmente el interés se estaba perdiendo. Yo creo que también la gente se desmoralizó con tantas pérdidas de luchadores y iba a contra lo más especial y lo más bonito que yo estaba viendo la lucha libre se me está yendo ante mis ojos y ya no volver a hacer lo mismo. Se desilusiona, se decepciona y dejan de seguir el producto. Se va Víctor, se va Chiqui, se va Huracán Castillo, se va Estefano, se va Paparazzi, en fin. Pero bueno, mi gente, eso es básicamente pues el último gran legado y la última gran obra de Víctor pues fue la IWA Puerto Rico. Fue un periodo muy chévere, muy especial, que mucha gente se irá recordando. Ojalá pues la IWA continúe. Eventualmente espero que sí continúe, que vengan con una gente con otra mentalidad distinta y podamos pues ver nuevamente la IWA crecer y ser fuerte. Así que nada, mi gente, los dejo. Vamos a ver si podemos escuchar un poco del audio de aquí, de esta histórica grabación. Un saludo a ti, fanático que consume nuestro contenido en tu canal Don Chu TV. Y sí digo Don Chu TV porque hoy estoy colaborando con mi querido amigo Jesús Salas para su plataforma. Y les exhorto a que lo sigan en todas sus plataformas como Don Chu TV. Él me pidió que hablara un poco del señor Víctor Quiñones, quien en estas últimas 2 semanas se le está haciendo un homenaje debido a su trayectoria, la lucha libre profesional, en todas las facetas que él estuvo. Y vamos a empezar con don Víctor Quiñones Hernández, que nació en el año 1959 y falleció en el año 2006. Y fue una figura emblemática en la historia de la lucha libre profesional. En Puerto Rico, a nivel internacional, también. Su legado como promotor, luchador, dueño de empresa, es algo que deja una huella emblemática en la historia del deporte de la lucha libre en Puerto Rico.
Los inicios, vamos a hablar un poco de los inicios de su carrera temprana. Él nació en San Juan, Puerto Rico. Quiñones creció en un entorno de la lucha libre, rodeado de la lucha libre. Su mamá, él trabajaba en el hotel, su mamá tenía un hotel donde los luchadores que se quedaban allí, su padrastro era abogado. Desde joven él mostró habilidades para ayudar a los luchadores. El luchador que más él se compenetró fue con Gorilla Monsoon, quien parece que lo ayudaba en algunas tardes cuando venía a Puerto Rico. Y como él hablaba ambos idiomas, él era lo que decimos fully bilingual, pues se le hizo más fácil. A los 13 años comenzó, como les dije, a ayudar a luchadores, como lo fue Gorilla Monsoon, que más tarde se consideró como un padrino. En el año 1984, Víctor Quiñones adquiere en World Wrestling Council algunas trabajos y acciones. Trabajó también como árbitro, agente y booker en su estadía en World Wrestling Council. Yo recuerdo de joven verlo ya que él tenía, ¿verdad?, su camisa de árbitro y tenía el pelo largo, su barba. Y siempre mencionaban a don Víctor Quiñones, pero no asociaba con quien realmente era Víctor Quiñones. También él fue luchador. Él fue luchador y usó el nombre de Israel Matías. En algunas revistas de la Capitol Sport Promotion, hay una foto de él posando esa famosa pose de los luchadores con dos manos hacia el frente. También en los 90 participó en la expansión y en una alianza en Japón. Fue parte de lo veía mucho en los videos de FNW, siendo manejador de Mike Awesome, diferentes luchadores que estaban ahí, Terry Funk. También cofundó la empresa Win, quien también dio muy buenas calidades de lucha. Luchadores puertorriqueños fueron a Win a luchar. Recuerdo que también Gypsy Joe también dio unas luchas de respeto allí. También en el año 1994, Víctor Quiñones fundó la IWA Japón, donde hicieron esa famosa lucha de King of the Deathmatch, que catapultó la carrera de Mick Foley. En el año 1999 funda, junto con Sabio Vega y Miguelito Pérez, la IWA en Puerto Rico, donde hubo una colaboración con la WWE y grandes estrellas como Kane, The Undertaker, The Rock, los Dudley Boyz, Kane, hicieron apariciones y otra gama más de luchadores de la WWE participaron en los eventos de la IWA. Lamentablemente, don Víctor Quiñones fallece el 2 de abril del año 2006, producto de un ataque cardíaco. La comunidad luchística se lamentó por demás la pérdida y se realizaron diferentes homenajes en diferentes promociones. Su legado perdura con la IWA en Puerto Rico, que está todavía en pie de lucha, y numerosos talentos que ayudó a desarrollar. También como lo fue Taka Michinoku, Tajiri, hablan sobre él, que fue bien fundamental en sus carreras como luchadores profesionales. Víctor Quiñones va a ser recordado como un visionario que transformó la lucha libre puertorriqueña y dejó una marca indeleble globalmente en la industria luchística. Descanse en paz, Víctor Quiñones. Antes que nada, quiero dar... Una vez fui a un evento de grabaciones de la IWA cuando estuvo empezando y quiero hablar de algo rapidito de Víctor Quiñones. Yo recuerdo que Chiqui Star y Víctor estaban luchando, no recuerdo contra quiénes eran sus oponentes, pero ellos sangraron profusamente. Cuando los están llevando hacia los camerinos, un fanático quería tomar una foto de Chiqui sangrando y no, ¿verdad? No estaba cerca y no podía porque estaba detrás de las vallas. Y don Víctor Quiñones agarró la cámara del muchacho, le tomó varias fotos y se la entregó al muchacho y procedieron a llevar a Chiqui al camerino. Ese era don Víctor Quiñones, comprometido con la lucha libre y que la fanaticada siempre recibiera el mejor espectáculo posible. Nuevamente, descansa en paz Víctor Quiñones. Nos pueden conseguir todo nuestro contenido en Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña y también sigan a Don Chu TV, que está haciendo tremendo trabajo resaltando estas historias, no solamente de Japón, de historias del puro, sino de la lucha aquí.
Un saludo a ti, Jesús, gracias por darme la oportunidad de entrar a tu plataforma y un saludo y un abrazo a todos los que elaboran contigo. Muchas gracias. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado de esta segunda parte, agradeciendo nuevamente a los colaboradores de este episodio, que tengo que, como dije hace unas semanas atrás, este fue quizás el proyecto más ambicioso que he hecho para Historias del Puro. Gracias por el apoyo y gracias porque pues, el canal Don Chuco ustedes sigue creciendo poco a poco. Y gracias al amigo del Espíritu Pro Wrestling Dojo, que en la última carta me dijo que había aprendido tanto de lucha libre japonesa gracias al podcast, así que eso es lo que perseguimos con el mismo. Gracias al brother y gracias a todos por las palabras de aliento. Tanto en JesusWrestling.84 como en la página de TV, gracias de todo corazón. Y mi gente, espero que hayan disfrutado de este episodio. Recuerden comentar, compartir, suscribirse al canal si no lo ha hecho y pues por supuesto pues, darle like al video. Me gustaría saber su opinión y lo que piensan, ¿verdad? De la carrera de Víctor Quiñones y todo lo demás. Así que gracias a mi gente por el apoyo siempre. Nos estaremos viendo este próximo domingo en la bendita lucha libre boricua, donde vamos a estar hablando sobre el evento de Strong Warrior del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Vamos a estar hablando sobre la contratación de Moody Jack Menéndez con AAA y pues básicamente NXT. Va a estar en la cartera de NXT AAA. Veremos a ver qué pasa con Moody de ahora en adelante. Vamos a estar hablando sobre el evento también de la EWA, Evolution Night, donde estaremos Dios mediante el próximo sábado. Y sobre todo lo que está pasando en la industria de la lucha libre en Puerto Rico. Así que pendiente a Don Chu TV, a todo lo que le traemos. Así que mi gente, gracias por sintonizar y gracias por el apoyo siempre. Así que nos estaremos viendo en una futura ocasión, así aquí en Don Chu TV. Así que gracias. Mi gente, domo arigato, sayonara, hasta la próxima. Cuídense.